Así lo presenta por lo menos el cristianismo más duro, que es el que presentó este proyecto de ley en el Senado de la Nación. Algo rarísimo, porque aparte impuestos entran siempre por la Cámara de Diputados, no por el Senado, pero lo presentaron en el Senado, algo que para muchos es un blanqueo encubierto. Lo defendió la propia Cristina Fernández de Kirchner en Twitter, ¿sí? Cuando contó de una reunión que mantuvo con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Después termina diciendo que entre los temas de los cuales se habló de este proyecto de ley donde lo que le pide es ayuda y colaboración a los Estados Unidos para que ayuden a encontrar bienes de argentinos en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Este es el hilo que hacía mención, donde explica esto para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Ya existe, también hay que decirlo, un decreto, por lo menos no reglamentado en el Congreso, de extinción de dominio, por ejemplo, también para cuestiones de lavado y corrupción. Ahora, ¿en qué se basa y en qué consiste este proyecto de ley? Tenemos unas placas para entenderlo a grandes rasgos, qué es lo que presentaron los senadores del Frente de Todos. Lo principal de esto, y después ya vamos a hablar con un especialista. Primero, esto es un blanqueo encubierto, así ya lo dicen muchos especialistas. Lo que hace es crear un fondo exclusivamente para pagar la deuda del FMI. Plata que entre de estos activos van a ir para pagarle la deuda al fondo. Tienen que aportar aquellos que tengan bienes en el exterior no declarados. Y esto a veces parece medio una obviedad, porque los que lo tienen declarados ya aportan por bienes personales al fisco. En este caso lo que están diciendo es paguen los que no tienen, y si no lo tienen declarado, claramente lo que están haciendo es queriendo que los blanqueen. Y acá hay una polémica también, la figura del colaborador, ¿sí? Alguien que delate a otra persona que sepa que tiene bienes en el exterior y lo pueda delatar. La oposición tildó esto de inaplicable, de una épica vacía y hasta una payasada. Y replicaron con algo que sí políticamente tiene más peso, que dijeron: primero, aprobemos la ley de extinción de dominio en el Congreso para bienes de la corrupción. Cristina, podés hablar con Lázaro, de Vido, con otros funcionarios o exfuncionarios que tienen causas de corrupción, que a ver si con sus bienes también se podría pagarle al FMI. Rápido saludo a César Litvin, tributarista, está en contacto con La Nación Más. César, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Gracias por atendernos, César. A ver, algunos temas para charlar sobre esto. Primero, ¿es más de lo mismo o nos confunden con que es algo diferente? Categóricamente es un blanqueo, ¿sí? Este es un blanqueo porque permite a aquel que no tiene declarados bienes en el exterior los pueda declarar pagando un 20, un 35 o un 50%, depende de la etapa en que exteriorice estos bienes en el exterior. Quiero decir, el último blanqueo fue el gobierno anterior, en el año 2016, fue un blanqueo muy exitoso porque entraba en vigencia los intercambios de información fiscal entre las distintas jurisdicciones, excepto Estados Unidos. Hoy la FIP recibe información de Suiza, de Uruguay, de Panamá, de todos los paraísos fiscales que están comprometidos a entregar en forma automática información, no Estados Unidos. Si bien hay un convenio bilateral firmado, no entró en vigencia nunca. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la Argentina no tiene la seguridad informática que permita estar tranquilo con la información de datos muy sensibles. Recuerden que hubo fuga de información de quienes pudieron haber entrado en el blanqueo en el año 2016. Ahora bien, César, sí. Este proyecto, tengo entendido, por lo que leí del proyecto, que releva el secreto fiscal incluso a las entidades bancarias. Ya no existe secreto fiscal. Cuando OCDE obligó a intercambiar información entre más de 110 países, entre los cuales está la Argentina, se levantó el secreto fiscal. Incluso Suiza, que tenía como gran paradigma su secreto fiscal muy estricto, lo tuvo que levantar obligatoriamente para entrar en el intercambio de información. Así que quien ha redactado esto no entiende o no sabe que ya no existe secreto fiscal. Las entidades financieras en la Argentina están obligadas a informar a FIP todos los montos de depósitos y de transacciones relevantes. Así que la Argentina ya no existe desde hace muchos años. Y César, en el mundo tampoco existe. Así que, digo, el tema del secreto
fiscal es un tema que ya fue pasado. César, buen día. Gabriel Cibla te saluda. ¿Cómo ves esta figura también que buscan presentar de la figura del colaborador, una especie de arrepentido de las causas de corrupción, en este caso colaborador, y arrepentido de bienes no declarados en el exterior? Es una figura novedosa, muy polémica, porque va a generar distintos conflictos sociales de confianza en la relación, porque se le da un premio a aquel que informa cuáles son los bienes no declarados de un contribuyente. Es una figura que tiene que ser tomada con mucha prudencia porque va a afectar los vínculos y las relaciones sociales. Bien, César Letwin, gracias por el contacto y por la aclaración. Adiós, un gusto. Hasta luego.